Y a quien nos interesa entrevistar, porque obviamente es una persona de peso aquí en este museo y en México por todo el trabajo que ha realizado, por todas sus investigaciones, pero lo que más le admiro, doctor, es el empuje que tiene con los jóvenes, porque no se queda nada más con lo que sabe, le interesa que los jóvenes se preparen y puedan también ser ellos promotores de la ciencia, de la tecnología, de la física, de la matemática y de todo lo científico que puede haber. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues maestro, ¿cómo lo trató el Estado? ¿Cómo lo trató el público? ¿Y cómo se siente de haber estado esta noche con estas personas interesadas en conocer sobre el Sol? Pues me siento muy bien, me da mucho gusto ver que hay muchos niños, muchos jóvenes, que muchas familias están desde la tarde acá disfrutando del museo y que bueno, hay grandes colas esperando para las diferentes actividades, lo cual muestra muy claramente que tienen mucho interés. Qué bueno. Hay mucho interés como estamos viendo y observando. Todavía, bueno, ya son 6 de la tarde, abrieron las puertas desde las 3 y todavía vemos gente que está entrando. ¿En qué condición, en cuanto a la astronomía, en qué parámetros se encuentra México? Estuvimos hablando con el doctor Palacios y mencionaba que hay muy pocos científicos o muy poca gente que se dedica al estudio de esta ciencia. Sin embargo, también se ha notado que en la última década también hay gente que ha aumentado el número de científicos en México. Sin embargo, pues también es de admirarse porque pues hay muchas carencias, muchas dificultades, pero aún así se trabaja en ciencia en México. ¿Cómo andamos en ese rubro? Sí, en astronomía en general no hay tantos investigadores como en otros países. Incluso comparando con países del mismo nivel económico o similar, como Brasil, por ejemplo, pues sí tenemos menos. Somos un poco más de 200 astrónomos profesionales aquí en México, trabajando en muy diversas áreas también, y con un muy buen nivel en algunas de ellas, un nivel realmente de frontera. Incluso en lo que corresponde a instrumentación también hay algunos observatorios que tienen una gran capacidad, como son el Gran Telescopio Milimétrico, que está en Puebla, en el volcán Sierra Negra, el Observatorio de Rayos Gamma, que se llama HOC, que también está en el volcán Sierra Negra, y que permiten contar con un instrumento que ponga las investigaciones de México, claro, son instrumentos desarrollados con colaboración internacional, pero en el que participan grupos mexicanos también, poner a México también ahí en esa frontera del conocimiento. Maestro, nosotros podemos decir que estamos aportando algo a la astronomía por la investigación de algún grupo particular de científicos en el área. ¿Tenemos alguna aportación, algún peso? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en cuanto al estudio de fuentes de alta energía, en este caso hablando del Observatorio de Rayos Gamma, se han hecho algunas aportaciones muy importantes. Yo los invito a que revisen la página del INAOE, en la que se mencionan algunos de ellos, pero se han observado y se reportó hace poco en una revista de circulación internacional, en la que se identifica una fuente muy extendida de rayos gamma en torno a un pulsar, y esto establece algunos límites para teorías que todavía no están completamente confirmadas. ¿Están en investigación? Sí. Okay. Muy bien. ¿Cuál es la importancia que tienen este tipo de asociaciones en promover y divulgar esta ciencia? En el caso de esta asociación que se acaba de formar apenas aquí en nuestro estado, ¿qué importancia tiene este tipo de asociaciones? Digamos que el otro aspecto en cuanto a cómo abordamos nosotros el conocimiento científico es cómo lo hacemos llegar al público en general, en particular a los niños y a los jóvenes.
Este colectivo que se llama Shurabe, ¿verdad? Sí, fue es el quien de aquí. me hizo el favor de invitarme, que se formó recientemente aquí en Nayarit. Trata precisamente de hacer llegar el conocimiento científico, en particular de la astronomía, pero no se limita a la astronomía, va más allá, al público en general. Y bueno, acá lo vemos en la Noche de las Estrellas, que hay una gran cantidad de personas visitando el Museo Interactivo, una afluencia que sigue todavía hasta estas horas, y eso es muy importante también, porque la ciencia parecería que a veces es de un grupo que no tiene mucha relación con el pueblo en general, con la sociedad, cuando no es así, y son muchas razones. Una de ellas es porque, en primer lugar, es muy interesante. Es decir, el hecho de conocer los avances científicos nos da otra perspectiva, otra idea de las cosas, en primer lugar. En segundo lugar, porque muchos de los avances científicos posteriormente se reflejan en avances tecnológicos que finalmente llegan a la vida diaria. El celular, las telecomunicaciones como son actualmente, la internet y muchos de los desarrollos con los que contamos actualmente son resultado de investigaciones científicas que finalmente, después de un tiempo, llegaron a ser parte de nuestra vida diaria. Entonces, por eso también es muy importante. Maestro, esta noche la vivimos nosotros aquí en Nayarit, pero ¿cuál es el contexto nacional? ¿Por qué es tan particular la Noche de las Estrellas que tiene sede en otros estados? No tengo el dato de cuáles son los otros estados y cuántos, pero en Puebla, por ejemplo, en la Ciudad de México, se llevan a cabo estas actividades regularmente cada año. Okay. Sí, cada vez se va haciendo más extensivo este evento a más ciudades del país, e incluso en otros países también se está llevando a cabo. Pero no el mismo día, ¿verdad? Yo tengo entendido que sí, por lo menos en México es este día. Muy bien, doctor, ¿qué se puede hacer para todo aquel que quiera estudiar astronomía? Estuvimos viendo el caso con el doctor Palacio, que primeramente pues tienen que hacer una licenciatura, a lo mejor una ingeniería, estudiar matemáticas o física, y ya hasta el posgrado dedicarse a estudiar astronomía. Anteriormente estaba como muy centralizada solamente el conocimiento, pero afortunadamente se ha ido pues descentralizando, abriendo. ¿Qué se puede hacer o qué más se puede hacer para todos estos pequeños? Aquí van a salir muchísimos queriendo ser astrónomos después de lo que después de estar viendo todo lo que hay aquí. Exactamente, ¿qué se puede hacer por todos ellos todavía? Hay muchas opciones actualmente. Digamos que para estudiar astronomía como digamos astrónomo observacional o teórico, la base es la física. Entonces, generalmente estudia uno, como usted dijo, una licenciatura, que en este caso puede ser en física, y posteriormente ya el posgrado, en la maestría y el doctorado en alguna especialidad de astronomía. Hay además ahora otras opciones. No es necesario estudiar física si uno quiere estudiar instrumentación en astronomía. Por ejemplo, si uno estudió ingeniería electrónica, ingeniería mecánica o alguna otra carrera, alguna otra ingeniería o alguna otra carrera relacionada con ciencias exactas también, puede uno posteriormente, después de la licenciatura o la ingeniería, hacer una maestría en instrumentación dirigida a desarrollar, a diseñar instrumentos astronómicos, pero no solo, digamos, en las líneas de las que actualmente se trabaja, sino hacer innovaciones, incluso instrumentos que puedan trabajar en el espacio, y es muy extenso este campo también. Actualmente hay mexicanos trabajando con algunos otros astrónomos extranjeros. ¿Ahí se hacen equipos, se forman equipos? Sí, claro, las colaboraciones son muy importantes.
Generalmente se estudia un objeto con observaciones hechas en diferentes instrumentos. Y entonces un país tiene un instrumento, otro país tiene otro, o aunque un país tenga varios, ¿no? Pero colaboran investigadores de diferentes países. Entonces es muy común una colaboración internacional en torno a estos estudios. Muy bien. Y como mencionaban, a veces uno se dedica, bueno, el trabajo cuando se disfruta, cuando se goza, pues no es trabajo. En el caso particular de usted, doctor, ¿qué es lo que más disfruta de este tipo de eventos y en específico de visitar, de estar en contacto con toda esta gente que a lo mejor muchos de ellos es la primera vez que se acercan a un evento como el que estamos viendo esta noche? Muy buena pregunta, o sea, es algo que a veces nosotros también nos cuestionamos cuando nos dicen, oye, ¿por qué tanto tiempo y por qué haces estas actividades que finalmente, pues bien podrías no hacerlas o dedicarles menos tiempo? Pero resulta que cuando uno platica con los chiquillos, bueno, y con los jóvenes también, y ve uno la motivación que tienen y el interés, eso ya le genera a uno una emoción que de entrada ya es un plus. Pero además cuando uno les explica las preguntas que hacen, que muchas veces son muy interesantes, lo ayuda a uno a reforzar sus conocimientos, a explicar a veces de una manera, a veces de otra, y también ir encontrando mecanismos de cómo hacerles llegar algunos conceptos que a veces uno da por hecho, pero que, digamos, no siempre los explica uno de la forma más adecuada. Y entonces en esa dinámica se va aprendiendo también mucho. Y resulta que muchas veces las preguntas que hacen los chiquillos, a mí me ha tocado, en una ocasión una chiquilla hizo una pregunta muy interesante cuando hablé de coordenadas geográficas, de lo que viene siendo la latitud y la longitud. Se acercó al terminar la plática y me dijo, bueno, ¿cuál es entonces la hora, tomando en cuenta las coordenadas, en el Polo Norte? Porque si tomamos en cuenta la longitud para saber cuál es la hora de un lugar, pero en el Polo Norte no está determinada cuál es la hora. Pero la chiquilla muy convencida de que era una pregunta que no tenía una respuesta tan sencilla. Y es que simplemente hay puntos que están indefinidos. En este caso, bueno, desde el punto de vista de la definición del tiempo, no está definido para ese punto. Muy bien, esos, porque son muy dos bien. polos. Doctor Eduardo, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido platicar con usted en este espacio de radio y de Facebook Live. El doctor José Eduardo Mendoza Torres, quien ha visitado el estado de Nayarit, enmarcado en esta Noche de las Estrellas. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visite aquí al estado y ojalá que le haya gustado nuestro Nayarit. Sí, me gustó mucho y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor.